Génesis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Génesis, ayer y hoy. Ustedes saben que el ser humano necesita el agua como una de las cuestiones centrales para la vida. Podemos estar sin comer un tiempo prolongado, pero no podemos estar sin beber agua más de un ciclo mínimo de horas, porque si no, nuestro cuerpo se transforma y se seca en una situación inmanejable por todo nuestro desarrollo y no hay manera ni forma de que vivamos sin poder tomar agua. Por lo tanto, el agua es esencial y fundamental en el ser humano. Ahora, cuando un país como la Argentina, que es uno de los más grandes del mundo en territorio, está rodeado de agua y tiene ríos interiores y tiene salidas al mar, pero no tiene conciencia de estas cosas, se producen episodios como que es uno de los pocos países de la Tierra donde con el agua potable, por ejemplo, regamos, o con el agua potable lavamos un automóvil, con lo que cuesta producir 1 litro de agua potable, que tiene un costo importante. Claro, una canilla perdiendo, un grifo que está mal cerrado, no se le da mayor importancia, y así sucesivamente la falta de conciencia sobre la escala de valores del agua nos lleva a tener una falsa información y una imagen distorsionada de que hay países en el mundo que hacen guerras y se matan porque no tienen agua. Ahora, piensen ustedes un ratito en el problema de Bolivia, que no tiene salida al mar, que perdió una guerra con Chile y se quedó sin salida al mar. O piensen en los países africanos donde la gente tiene que usar el agua para todo servicio y esperar que le vengan a traer un poco más de agua y abastecer una aldea a cuentagotas. O piensen aquellos que viven en el desierto. De forma que cuando uno no tiene conciencia de cómo está instalado y dónde está rodeado y cómo y de qué manera se desarrollan las cosas, difícilmente puede empezar a entender el valor de cada una de ellas. Ahora, venimos diciendo, todos los jueves en la columna que hace Dalmau, venimos diciendo de que Argentina, que es un país de aguas abajo, tiene en la posibilidad de que Brasil nos controle el agua, nos mande más o menos. Lo propio puede hacer Bolivia o lo propio puede hacer cualquiera de los países porque nosotros estamos en el extremo, estamos abajo. Por lo tanto, el general Perón efectuó una enorme cantidad de diques a lo largo de sus primeros gobiernos y de embalses a los efectos justamente que este viejo concepto de la preservación del agua y el manejo del agua fuera nuestro en cada uno de los lugares que se podía hacer. No solamente como fuente de energía, sino el control del agua. Porque cuando uno no controla el agua lo controla uno. Porque lo inunda o porque lo deja seco. Es decir, la naturaleza y o el hombre manejando la naturaleza puede producir un daño irreparable. Como no tenemos conciencia, en la década del 90 se liquidó la flota mercante que Perón la había instalado como la cuarta en el mundo. Y cualquier cosa que Argentina quiera sacar, ya no tiene su flota mercante y lo tiene que hacer en buques extranjeros. El radical Meoni, que es el ministro de Transporte, tomó una decisión inteligente, pero que no alcanza, para que haya un tratado recíproco con los que están manejando todo el tránsito en el Paraná, acerca de que si los barcos argentinos no pueden llevar carga en el Paraguay, tampoco lo pueden hacer los paraguayos, con bandera paraguaya, llevando la carga argentina, y determinó, por un decreto del Ministerio, que toda la carga argentina tiene que salir en barcos de bandera. Es un buen paso, pero no alcanza, porque acá viene después la otra discusión. Si eso no es acompañado de una determinación impositiva que permita bajar los costos, los empresarios argentinos quieren hacerlo con los barcos paraguayos porque pagan mucho menos que haciéndolo con los barcos argentinos. Y además estos barcos paraguayos son hechos por armadores argentinos que le ponen la bandera paraguaya. En ese interinato,
ocurrió un episodio insólito que Yacimientos Petrolíferos Fiscales, la empresa de todos nosotros, contrató barcazas, tanque, para que se tengan que producir para el traslado de combustible, que se produzcan en Paraguay. Ahora, hace un acuerdo y esta producción de lo que se podría haber hecho en la Argentina se hace en el Paraguay y se deja la industria naval argentina paralizada, favoreciendo a una empresa que además de tener bandera paraguaya, tiene relaciones internacionales con otras empresas mayores. Estamos en un verdadero problema porque no tenemos conciencia por un lado y después tenemos funcionarios que hacen de las suyas. Ahora, ¿dónde estamos y cuál es el problema serio? Miren, cuando hablamos de lo que nos está ocurriendo en la hidrovía, tenemos que saber que allá por 1995 el gobierno de Carlos Menem privatizó dos aspectos, el dragado y el balizamiento de la, llamémoslo así, la autovía fluvial, si ustedes quieren, ¿no? Es decir, una carretera de agua destinada a sacar los productos. El 75% de la producción argentina sale por allí. Fíjense en la trascendencia que tiene. Y piensen siempre que controla el agua Brasil arriba y que en cualquier momento pasa lo que pasó la vez pasada. El Paraná se queda sin agua y estamos hablando de una cosa que no tiene sentido si no represamos nuestra propia agua para que no nos quedemos alguna vez sin posibilidad de navegar. Pero volviendo a este tema, en 1995 se presenta una empresa que se llama Hidrovía Sociedad Anónima y atrás de ellos están una empresa belga que es la Janul y EMEPA, una empresa que fabricaba en Chascomús vagones de ferrocarril y que en la época de Alfonsín hubo un escándalo por negociados y demás, y que ahora apareció en los cuadernos. Bueno, la empresa argentina que está en sociedad en este tema. Pero resulta que esto se termina ahora en mayo. Se le acaba la concesión. Y hay que hacer una inversión, como todas las cosas que se privatizan aquí, como no se controlan, en lugar de exigirle a los que ya se están yendo que hicieran la inversión, la va a tener que hacer el que venga. Y estamos hablando de que hay que hacer una inversión no menor a 740 millones de dólares para producir la navegación y hacer todo el trabajo que va a quedar pendiente del dragado y balizamiento. Atrás de esto están las Fuerzas Armadas de China. ¿Escuchó? Las Fuerzas Armadas de China. Y otras dos empresas que inventó también el gobierno chino para hacer una especie de autocompetencia. El sector sindical y el sector empresario argentino lo sabe y pegó el grito. Ojo con lo que van a hacer. Estamos hablando de Shanghai Dredging, que es la empresa que pertenece a las Fuerzas Armadas de China, que se quiere quedar con el control de la hidrovía, que repito, vence ahora en el mes de mayo. Entonces, ahí tenemos un primer problema de soberanía para saber quién va a controlar esto, si los belgas o los chinos, o una empresa argentina, o el Estado argentino. Primer problema, que no está resuelto, por lo menos no sabemos nosotros que se haya resuelto. El otro tema, que es muy complejo, y que tiene que ver con los conceptos de confusión masiva que se han producido en la Argentina con relación a un decreto del presidente, y que tiene que tenerse bien en claro, porque el que lo hizo público, que fue Tetamanti, Horacio Tetamanti, que fue funcionario de Cristina, y que tenía, en el momento que era funcionario de la expresidenta, tenía una empresa privada, y fue denunciado por esto, por ser, por un lado, empresario naviero, y por otro lado, ser el que dictaba las normas. Bueno, Tetamanti señaló no hace mucho, y ganó gran espacio, y muchos repetidores sin saber el tema lo repitieron, que había un tema de soberanía con el tema del Río de la Plata y con el Paraná, y que había una claudicación y mezcló a Malvinas y armó un lío bárbaro, y se enganchó un montón de gente creyendo que todo esto era así. Pero en realidad no es tal cual lo cuenta Tetamanti, que es para dedicarle más tiempo y explicarlo bien. Pero por otro lado, quiero recordarles
que no es cierto que el canal de acceso al puerto de Montevideo se superponga con el tramo que va desde la embarcación del Codillo del kilómetro 239, porque en realidad corren en paralelo. Pero por eso es para conversarlo largo y tendido en otro momento. Pero lo que quería apuntar, que ¿por qué aparece haciendo esta mezcla de Malvinas, de la soberanía, de que saldríamos frente a Montevideo, etcétera, etcétera? Porque él estaba buscando un lugar que no consiguió en el nombramiento, imagino, para repetir lo que tuvo de funciones, porque él fue funcionario durante 4 años y era el que dictaba las normas para este tema, mientras por el otro lado su empresa se dedicaba a reparar los barcos de pesca de Mar del Plata, y por otra parte, cuando se está buscando la defensa de la industria nacional, él se dedicaba a arreglar los barcos que venían del exterior, porque todos los barcos de pesca modernos que están viniendo vienen de Vigo, y de Vigo salen todos los españoles, los gallegos, que vienen a pescar en aguas jurisdiccionales argentinas y a robarnos el pescado. Y nosotros vamos y le compramos a los astilleros de Vigo en lugar de preocuparnos para que se desarrollen los barcos pesqueros en nuestra Argentina. Pero volviendo al tema de YPF, hay un contrato sobre el tema de las barcazas, como le decía antes, y este tema tiene que ver con los hermanos Claudio, Horacio y Carlos López, que manejan Ormar, que es la empresa que está haciendo las barcazas para YPF. Que Nielsen no cuestionó ese contrato, al contrario, lo avanzó, y no quería quedar mal, decía él, con los paraguayos, porque claro, Nielsen tiene 300 hectáreas en campos de Paraguay, que siembra soja y que la saca también en barcazas sin pagar tributo, ¿no? Por las dudas lo digo. Y Astilleros Corrientes, de los hermanos Tetamanti y de Miguel Gosnik, participó durante un tiempo en opinar y perjudicar a la industria nacional, favoreciendo que las barcazas se hicieran por parte de YPF en Paraguay. Así que ojo con las cosas que se repiten como loro acerca de un artículo bien armado, donde según el decreto presidencial se perdía la soberanía. Hay intereses y muy fuertes, y además de un funcionario que quería recuperar un cargo que no le dieron. Yo le recuerdo que fue su secretario de Puertos y Vías Navegables desde el 2012 hasta el 2016. Y el decreto cuestionado por él, el 949, del 26 de noviembre del año pasado, que hizo toda una explicación y que, repito, reiteraron en las redes sociales y hicieron opinar, la soberanía argentina está en juego, nada de eso. Ahora, ¿por qué pasa todo esto? Porque hay un juego de intereses increíble entre armadores extranjeros, entre países que quieren manejar la hidrovía, y otro problema muy grave, que es no tener nosotros una política de defensa nacional seria y cierta, acompañada con una política de relaciones externas. ¿Por qué digo esto? Porque fíjense ustedes, el embajador argentino en China, Bacanar Baja, está gestionando financiación de los chinos para hacer pasos bicontinentales por tierra, para que junten a Argentina y Chile, y están todos muy entusiasmados en las provincias nuestras, linderas a la cordillera, porque van a tener salida en puertos de aguas profundas de Antofagasta y de Valparaíso y de donde fuere, de los productos nuestros. Pero lo que no estamos dándonos cuenta es que en lugar de profundizar y trabajar en nuestros puertos, en lugar de hacer serio el trabajo por el lado nuestro, vamos a estar dependiendo de que un día Chile cierra el grifo, otro día Brasil cierra el agua, otro día Paraguay maneja las barcazas, y hemos perdido absolutamente el concepto de nación y de proyección de política soberana sobre el tema tan particular que es el agua. Ahora, ¿cómo vamos a salir de la situación económica? Es con la exportación. Y para exportar se necesitan barcos. Y si los barcos son extranjeros, el seguro es extranjero y el flete es extranjero, los precios de los productos argentinos no los ponemos nosotros, los ponen los transportadores. Entonces, mientras
el gobierno debate estas cosas, hay que fomentar la industria naval argentina, hay que sacarle los impuestos que están de más, hay que permitir el desarrollo de toda la industria que está frenada, darle trabajo y no que YPF le dé trabajo a los paraguayos, porque resulta que se benefician después los paraguayos porque ellos no le ponen ninguna regalía y nosotros cargamos de impuesto el costo operativo. A ver si entendemos de qué estamos hablando, porque estamos hablando de algo tan preciado como la exportación. Repito, el 75% se saca por esa hidrovía. Y esa hidrovía privatizó, en la década del 90, el 95, los dragados y balizamientos. O sea, ¿por qué el Estado no se pone serio en esto y lo hace? ¿Por qué el Estado, en lugar de concesionarlo, no hace un acuerdo con los productos que necesita para hacer el trabajo, le da mano de obra argentina, los pone a trabajar en balizamiento y en dragado a los argentinos, y finalmente no tenemos que tributar a una empresa privada? En todo caso, armen una empresa del Estado. Pregunto, ¿es tan complejo? Entonces, ojo, porque vamos a perder la soberanía en salida al Pacífico de los productos, y si la entregamos a una empresa china, que repito, depende del ejército chino, estamos en un problema serio, muy serio. Y esto tiene que entenderlo el ministro de Transporte, que hizo algo positivo en el primer paso, ya lo dio, acerca de que la carga argentina solamente sea llevada en bandera argentina, y barcos brasileños, bolivianos y paraguayos tienen que dar la reciprocidad. Es decir, si nosotros no podemos navegar aguas de ellos llevando cargas de ellos, entonces no existe la posibilidad de que ellos lo hagan en aguas argentinas con productos argentinos. Y le cuento otra más. El gran negocio de Dietrich, el ministro de Macri, con Vicentín, los financistas de Cambiemos, era justamente el desarrollo de el gran negocio de la soja y de los cereales que se sacan de contrabando de la Argentina y se venden del Paraguay. ¿Para qué? Para no tributar impuestos. Entonces, está comprometido el campo en este tema y hay que tener mucho cuidado con lo que se va a hacer en esta materia. Ojo con los activistas que hay de las empresas extranjeras, con los funcionarios que no fueron y que quieren ser y entonces ponen el ventilador y tiran para cualquier lado, con los operadores de un lado y del otro, porque está en juego la soberanía agroindustrial. Significa que está en juego la exportación argentina y significa que está en juego el ingreso de divisas que precisa el país.